establecimiento de sanciones éticas, ¿no? Como sabemos, ya desde la primera reforma del 2011 de la ley vigente, se incorporan las potestades administrativas sancionadoras hacia los árbitros a través del Tribunal de Contrataciones del Estado, y actualmente la norma prevé, la norma que espera su reglamentación, espera o contiene la creación de un consejo de ética también para sancionar a los árbitros por infracciones que muchas veces tienen mucha relación con las mismas causales que habilitan la recusación de árbitros en las actuaciones arbitrales, ¿no? Entonces, justamente por esta problemática, y para conocer otras aristas de la misma en el derecho internacional, en el derecho comparado, hemos decidido que este primer bloque de hoy día martes se dedique a la relación entre la recusación como figura o como incidente arbitral propio de las actuaciones arbitrales y que es un derecho que le asiste a las partes, y las sanciones éticas a los árbitros, ¿no? ¿Cuál es la relación entre ambas figuras? Si hay una suerte de superposición de causales o de motivos que pudieran hacer complicada la aplicación simultánea de estas dos figuras. Entonces, para este bloque nos acompañan en esta mesa el doctor Enrique Ferrando, que es abogado graduado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, socio principal del estudio Sterling, es vicepresidente de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y es especialista en contratos, derecho corporativo, seguros y arbitraje. Nos acompaña también como panelista y moderador del panel el doctor Walter Albán, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, también es magíster en Derechos Humanos y tiene amplia experiencia en el área de defensa de los derechos humanos, y esto desde el ámbito nacional e internacional. Cabe señalar que el doctor Albán fue elegido en 1996 como primer adjunto del Defensor del Pueblo, siendo reelegido el año 99, y por mandato legal ejerció las funciones de Defensor del Pueblo desde el año 2000 hasta el año 2005. Ya en el año 2008 ha sido elegido como decano de la Facultad de Derecho de esta universidad, fue reelecto en el año 2011 y tuvo que abandonar el cargo, renunciar al mismo por haber sido designado representante permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos, y además en el año 2013 fue designado como ministro del Interior hasta junio del 2014. También nos acompaña la doctora Irma Rivera de Colombia. Ella es abogada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sergio Arboleda, es socia de Brigard y Urrutia Abogados y es docente de la Cátedra de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos en la Universidad Sergio Arboleda. Y también nos acompaña desde Panamá el ingeniero Gabriel Ayú Prado, quien es licenciado egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica de Panamá. Cuenta también con estudios realizados en la Escuela Internacional de Relaciones Laborales de la Universidad de Cornell. Actualmente es miembro de la Junta de Relaciones Laborales de la Autoridad del Canal de Panamá y del que ha sido su presidente en el periodo 2013 a 2014. También cabe señalar que el doctor Walter Albán es actual miembro de la Corte de Arbitraje de nuestro centro, y por eso es que al ser una de las funciones de la Corte resolver los casos de recusación, creemos que la perspectiva práctica desde su óptica de miembro de la Corte va a ser muy interesante a efectos de la moderación de este panel, el cual, sin mayor preámbulo, pues justamente le cedo la palabra al doctor Albán para que empiece con el desarrollo del mismo. Bien, buenas tardes o noches ya. Gracias. Esa presentación fue un poco extensa, creo yo, pero no me la consultaron antes. Yo quisiera señalar de que soy más bien en este momento, además de profesor de la Facultad de Derecho de aquí, de esta Pontificia Universidad Católica del Perú, director de Proética, que es el capítulo peruano de Transparencia Internacional. Bien, creo que está claro el motivo de este panel.
en el que me acompañan tan distinguidas personas que ya han sido presentadas por hace unos instantes. Y el tema es la relación entre recusación y sanciones éticas a los árbitros. La metodología que vamos a seguir busca que haya un mayor diálogo. Estamos entonces más bien inicialmente haciendo algunas preguntas que son orientadoras, no restrictivas para intervención, para una primera intervención de cada uno de los miembros del panel y alrededor de unos 10 minutos, para después tener una segunda intervención de hasta 5 minutos y una síntesis del moderador. Y quisiera o permítanme hacer un comentario inicial en torno a esta cuestión. El éxito que se puede reconocer en el desarrollo del arbitraje en el Perú ha sido sin duda marcado también por la manera como ha evolucionado la legislación y cómo se ha establecido, por ejemplo, de que el Estado deba acudir a los arbitrajes en los casos en los cuales se presentan estos conflictos en la contratación pública. Pero una de las razones que seguramente comparten ustedes conmigo ha dado lugar a este auge del arbitraje ha sido su contraste con el sistema jurisdiccional, tradicionalmente ya identificado como un sistema lento, poco confiable, poco predecible y poco ético, ciertamente. La impresión que algunos tenemos en este momento es de que el arbitraje está frente al riesgo de ser permeado por estos problemas. Es decir, por estos problemas que podrían conducir a una suerte de desacreditación de la institución. Y uno de los elementos más importantes en esa dirección a considerar son precisamente las faltas éticas de algunos o algunas árbitros. Y esto no ocurre con poca frecuencia. Desde ese punto de vista, entonces, este panel está orientado, y así lo han planteado desde su diseño, más a hablar del rol que podrían cumplir o que deben cumplir las cortes de arbitraje o los tribunales de arbitraje. Y yo quisiera señalar aquí de que considero que ese rol es por lo menos limitado, porque en gran medida, como sabemos hoy día, sobre todo en arbitrajes como el Estado, estamos hablando de arbitrajes ad hoc, que son el gran porcentaje, y ahí no tenemos la intervención o la posibilidad de que estas cortes o tribunales puedan sentar precedentes. Pero centrándonos en ellas entonces, ¿cuál es el rol de las cortes frente a estas infracciones éticas? Algunos se preguntan, ¿debieran actuar de oficio? ¿Esto contribuiría a mejorar todo lo que significa el desarrollo del arbitraje en el país? Ciertamente, las normas no pueden colocarse en todos los supuestos. La ley de arbitraje y las normas complementarias, los propios códigos de ética en las instituciones arbitrales o que hacen arbitraje, exigen, como es natural, independencia e imparcialidad. Esta es la base de la exigencia ética que tenemos todos los árbitros. Pero la recusación entonces es el mecanismo para que las partes puedan estar seguras que hay cómo cautelar esta imparcialidad o esta independencia. Y la función de las cortes entonces tiene que centrarse en cómo resolver estas situaciones que se van presentando caso por caso. Las cortes tienen que hacer, sin duda, una evaluación detenida, cuidadosa, para ver en qué medida corresponde aplicar sanciones. Pero cumplen un rol que podríamos entenderlo por lo menos en dos direcciones importantes. Una más pedagógica, cuando la corte o las cortes establecen estándares del comportamiento ético, porque si bien hemos señalado antes, la norma, la ley, los propios códigos de ética no pueden colocarse en todas las situaciones, es evidente
que en cada caso hay que incorporar elementos que tienen que ver con las circunstancias en las cuales se desarrolla el arbitraje. Las directrices de la IVA, por ejemplo, están, o sea, para el arbitraje internacional, están inspiradas en la propia experiencia en este ámbito internacional. Y por tanto, no solo se trata de seguir directrices, sino también de ver cómo complementar lo que allí pueda estar establecido, ¿no es verdad?, con lo que implican incluso elementos de tipo cultural que pueden estar presentes también o que seguramente están presentes en estos casos. La práctica es muy variada y concurren distintos elementos, pero es entonces allí donde está la labor creativa, la labor de sentar pautas que corresponde a estas cortes arbitrales, a estos tribunales y que en definitiva, decíamos, contribuyen a generar una mayor confianza en el sistema. Y lo otro, sin duda también, el otro rol, digo, es el de sancionar, es el rol sancionador, donde también corresponde actuar con mucha rigurosidad. Pero en ambos casos lo que se persigue es un fin preventivo. Se trata de cautelar la institución, es una defensa, una protección de lo que significa la institución del arbitraje. Bueno, dicho esto, entonces, caben plantearse, por supuesto, varias preguntas, varios aspectos interesantes, y repito lo que dije hace un momento, cabría pensar, y en qué forma, en todo caso, esto podría ser procedente, de que estas cortes tengan una actuación de oficio en los casos en los cuales se trata de transgresiones éticas por parte de los árbitros. Dejo ahí planteada la interrogante y paso más bien ya a hacerles las preguntas a los miembros del panel. Y en primer lugar me toca con Enrique Ferrando. Enrique, ¿qué tipo de sanción por infracción ética son aplicables por una corte de arbitraje y cuáles son las consecuencias directas, ¿no?, en las actuaciones arbitrales de un arbitraje en marcha? Adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes, señores. Yo quiero, para responder esta pregunta, compartir un poco la experiencia que me ha tocado vivir en el Consejo Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, donde tenemos frecuentemente que resolver recusaciones y denuncias por infracciones éticas que se presentan contra los árbitros. Entonces, ahí se ha generado una experiencia muy rica y muy ricos también los debates sobre en qué casos realmente se está produciendo una violación ética y en qué casos se está produciendo una violación al deber de independencia e imparcialidad de los árbitros. Usualmente lo que ocurre es que los abogados interpretan que los principios éticos, las normas éticas que deben cumplir los árbitros están o íntimamente relacionadas o son equivalentes a la obligación de independencia e imparcialidad. Entonces, cuando advierten que un árbitro ha incurrido en una presunta violación a una norma ética, automáticamente le atribuyen que eso es una pérdida de independencia o imparcialidad y lo recusan, ¿no? Eso es lo más normal. Entonces, en nuestra experiencia lo que hemos visto es que casi el 95% de casos que se someten a la Corte vienen en la forma de recusación y no en la forma de denuncia de las normas éticas. Y la premisa, el sustento de esas recusaciones es la violación de una norma ética. Lo cual nos lleva a revisar las normas éticas para, primero, verificar si es cierta la premisa de que toda violación de una norma ética conlleva una pérdida de independencia o imparcialidad y, por lo tanto, descalifica automáticamente al árbitro. Y la respuesta es que no, esa premisa no es correcta. Las normas éticas tienen un ingrediente necesario e inherente de moralidad. Las normas éticas son reglas, son deberes de conducta que tienen este ingrediente de moralidad. Entonces, son reglas morales. Son reglas morales que pueden ser vinculantes o pueden no ser vinculantes, dependiendo de cómo vengan impuestas. Si las reglas no están escritas, no están exigidas por un reglamento, por una ley, pues no son vinculantes y probablemente no son pacíficas. Pero existen otros mecanismos para imponerlas, que son la ley misma, el reglamento del centro, si se trata de un arbitraje administrado, en el caso del OCE, pues si se trata de arbitrajes que están referidos a la ley de contrataciones, también el código de ética del OCE,
Los árbitros también, por extensión, estamos sujetos a normas éticas que se aplican también a los jueces. Recuerden que la ley de arbitraje tiene una disposición que señala que en cualquier ley, ahí donde se lea juez, también hay que leer árbitro. Entonces hay disposiciones que obligan a los jueces, por lo tanto también obligan a los árbitros. Y todas estas disposiciones las tiene que cumplir un árbitro. Entonces, un árbitro que está actuando, por ejemplo, bajo los reglamentos de este centro de arbitraje de la Católica, tiene que cumplir las normas éticas de la Católica, tiene que cumplir las normas éticas del OCE, tiene que cumplir las normas éticas que están en la ley, y también, si es abogado y es un arbitraje de derecho, tiene que cumplir las normas éticas del Código de Ética del Colegio de Abogados, que se aplica a todos los colegios de abogados del Perú. Todas las tiene que cumplir. Y todas no son iguales, porque cada centro, cada institución define lo que le parece ético y lo que no le parece ético. Y es ahí donde, bueno, ciertos principios y ciertas reglas son comunes a todos, porque estamos claros, es pacífico en nuestro medio, que ciertas conductas pues tienen que ser exigidas. Pero hay otra gama de conductas que no necesariamente son exigidas por unos y sí son exigidas por otros, con lo cual ahí es donde empiezan los problemas. Porque siendo aplicables varios códigos de ética, finalmente, ¿cuál es el que va a prevalecer? Pero bien, suponiendo que ya los tenemos establecidos y que son vinculantes, algunos de ellos recogen reglas, recogen principios, recogen deberes y obligaciones que no necesariamente afectan la independencia y la imparcialidad de los árbitros. Básicamente, se utiliza este instrumento también para ponerle reglas de, digamos, funcionales a los árbitros, como igual se hace con los jueces, ¿no? O sea, tienen el deber de cumplir un horario, tienen el deber de actuar con celeridad, ser céleres, ¿no es cierto? Tienen la obligación de resolver dentro de los plazos, o sea, se les imponen una serie de reglas funcionales y metodológicas, pero eso está en el Código de Conducta. Entonces, el árbitro que se demora lo recusan porque está violando una norma de ética, del Código de Ética, que es que no está actuando con celeridad, ¿no? El árbitro que no está cumpliendo con el principio de inmediación lo recusan porque no está cumpliendo con un deber funcional. Eso en realidad es una mala práctica, y la mala práctica empieza desde el momento en que se incorpora este tipo de normas a un código de conducta, a un código de ética, porque no son propiamente normas éticas. Es como que a un trabajador en una empresa le atribuyan haber violado una norma ética porque no está cumpliendo con el reglamento interno de trabajo. No, pues, o sea, no todas las normas del reglamento interno de trabajo son normas éticas. Ahora bien, entrando entonces al tema, si ya tenemos las normas éticas y ya estamos separando cuáles son normas éticas propiamente y de las que no son, trabajemos la premisa: ¿cuáles de estas normas realmente hacen perder independencia e imparcialidad? Existen muchas situaciones en las cuales el árbitro puede estar vulnerando una norma ética, pero no está perdiendo imparcialidad o independencia. De hecho, nos ha tocado en el Consejo de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima ver una serie de situaciones en las cuales el árbitro, durante el desarrollo de la sesión, incurre en excesos, ¿no? Le falta el respeto a una de las partes, coquetea con una abogada que es simpática, que ha venido guapa a la audiencia, ¿no? Y el árbitro le da preferencia en la palabra, en fin. O sea, el árbitro se está comportando de manera inapropiada durante el desarrollo de la audiencia, pero no está anticipando opinión, no está necesariamente violando su deber de neutralidad, pero sí se está comportando incorrectamente. Y puede comportarse incorrectamente inclusive en momentos en que no está desempeñándose como árbitro. Por ejemplo, que se hace 5 minutos de intermedio, porque la audiencia está muy larga, el árbitro no puede salir pues a la terraza y prenderse un troncho, ¿no? O sea, es totalmente incorrecto. Entonces, este tipo de situaciones pueden determinar que el árbitro está violando normas éticas, pero no necesariamente está perdiendo imparcialidad o independencia. Sin embargo, prácticamente, como les decía, el 95% de los casos que se ven en el Consejo entran no por una denuncia a normas éticas, sino por una recusación, con lo cual obligan al Consejo a determinar si lo que se ha violado es una norma ética o una causal de recusación, y muchas veces son lo mismo, porque hay normas éticas que desde luego afectan la imparcialidad o independencia, pero hay que trazar la línea. Y en ocasiones la decisión del Consejo es: no ha perdido imparcialidad o independencia, por lo tanto la recusación es infundada. Pero dado que tenemos elementos de juicio de que se ha violado una norma ética, se abre un proceso administrativo sancionador de oficio con la finalidad de determinar si se ha violado la norma ética para imponerle a ese árbitro una sanción. Entonces, definitivamente, respondiendo y enfocándonos más a la pregunta, un Consejo Superior, una Corte Superior de Arbitraje, debe tener la atribución de sancionar. Pero la atribución de sancionar, de conocer
la infracción de una norma ética y de sancionarla, debe estar atribuida. O sea, acá tengamos presente que si se va a sancionar una norma ética, se va a aplicar una sanción como se podría aplicar una sanción administrativa, una sanción penal. Estamos frente a un proceso sancionador. Cuando estamos frente a un proceso sancionador, se tienen que cumplir las normas del debido proceso. Las normas del debido proceso empiezan con el principio de legalidad. ¿Y cuál es el principio de legalidad? La facultad de sancionar tiene que estar atribuida expresamente al órgano que va a sancionar. Entonces tiene que estar atribuida por la ley, tiene que estar atribuida por el reglamento aplicable, por algún elemento o norma que sea vinculante, que sea obligatorio. Una vez que está atribuido, el segundo elemento que es importante cuidar es el de tipicidad, es decir, la sanción que se va a aplicar, primero la obligación y luego la sanción por infracción a esa obligación, pues tiene que estar tipificada. ¿En dónde? Tiene que estar tipificada en el Código de Conducta Aplicable, Código de Ética, tiene que estar tipificado en la ley, en el instrumento que vamos a aplicar. En tercer lugar, se tiene que respetar el debido proceso, o sea, el Consejo o la Corte de Arbitraje no puede simplemente al conocimiento de una infracción, pues sancionar, no. Si, por ejemplo, el asunto llegó al Consejo o a la Corte como una recusación y lo que se está determinando es que la recusación no es fundada, pero hay una infracción, se tiene que abrir un proceso y, por lo tanto, respetar los principios del debido proceso que son aplicables a todo proceso administrativo sancionador, que empieza imputándosele la falta al presunto infractor y dándosele la oportunidad de que ejerza su defensa. Ese infractor entonces podrá presentar sus descargos, podrá presentar sus pruebas y solo después de cumplido los principios del debido proceso, es decir, de cumplido el derecho de defensa, se podrá aplicar la sanción respectiva. Ahora, ¿qué sanciones puede aplicar una corte de arbitraje o un consejo? Pues las que están previstas, no puede aplicar las que no están previstas. Eso nuevamente forma parte del principio de tipicidad. Normalmente las que están previstas son la amonestación, la suspensión del registro de árbitros cuando se trata de un centro que tiene bajo su registro al árbitro que es objeto de la denuncia o del proceso, el retiro del registro de árbitros y una situación que se nos ha presentado en varias ocasiones en el Consejo de Arbitraje de la Cámara es qué pasa con aquellos árbitros que han sido denunciados o que han cometido una falta ética y no son parte del registro. ¿Cómo los sancionamos si no son parte del registro? No tenemos poder sobre ellos. Entonces, hemos creado una sanción que ahora estamos aplicando, que es que se le sanciona al árbitro con la imposibilidad de participar en arbitrajes administrados por el Centro de Arbitraje de la Cámara por un tiempo. Entonces se le dice, usted no es del centro, usted no es del registro, pero cualquier arbitraje que venga en el que usted haya sido designado no va a poder ser administrado por este centro. Con lo cual, en la práctica, lo que se hace es cerrarle la puerta. Entonces, esa es la sanción que se aplica. Y la verdad es que las sanciones pueden ser diversas, pueden ser imaginativas, multa también se puede aplicar. No es muy común aplicarle sanciones económicas a los árbitros por infracciones éticas, pero definitivamente este otro tipo de sanciones sí son útiles. Ahora, una de las preguntas que nos debemos formular, no sé cómo ando de tiempo, tú me dices, una de las preguntas que nos debemos formular es si la sanción impuesta por el Consejo o por una corte de arbitraje debe ser de conocimiento de la parte que formuló la denuncia, de la parte y además de todos, ¿no es cierto? Debe ser abierto. Esa es una pregunta difícil de responder, porque recuerden ustedes que en un proceso administrador el denunciante no es parte. El denunciante gatilla el proceso, pero no es parte, puede ser testigo, pero no parte. Entonces no tiene que ser notificado el resultado de ese proceso. Pero lo que va a ocurrir en la práctica, y todos lo saben, es que si alguien utilizó la infracción a una norma ética como argumento de recusación y la recusación no fue estimada, y más bien lo que se hizo fue sancionar al árbitro por la infracción de una norma ética, la persona, el litigante que utilizó este recurso para recusar, luego va a utilizar el mismo argumento para anular el laudo. Es decir, la ley claramente permite que cuando alguien interpone un recurso de recusación y el recurso no es amparado, pues pueda recurrir por el mismo argumento a un recurso de anulación del laudo más adelante. Entonces, hay litigantes que, aunque no tienen un buen argumento para la recusación, la interponen para sembrar lo que más adelante va a ser una causal de anulación del laudo. Entonces, imaginen ustedes que el litigante está actuando, digamos, maliciosamente
a estar recusando sabiendo que no hay fundamento suficiente para recusar, pero lo que él dijo da lugar a un proceso administrativo contra el árbitro que termina en una sanción por infracción de normas éticas. Si esa resolución se la entregan al litigante, el litigante tiene la mesa servida para luego pedir la anulación del laudo. ¿Debemos caer en ese juego? Yo no tengo una respuesta clara porque, por un lado, las cortes que imponen sanciones pues tienen que ir estableciendo precedentes y tienen que ir creando criterios que luego tengan que ser conocidos por todos. Pero, por otro lado, el hecho de dar a conocer este tipo de sanciones, en cierta manera también, ¿eso significa un minuto? Un minuto, ok. Bueno, último tema, tenía previsto mencionar, y de repente lo menciono en el siguiente bloque, varios casos concretos, voy a mencionar solo un par, varios casos concretos que de hecho se han presentado. Durante el desarrollo de una audiencia, el árbitro empieza a preguntar a una parte inquisitivamente, ¿no es cierto? Y parece que no tuviera simpatía por el caso, porque pregunta y pregunta y pregunta y pregunta, y empieza prácticamente a acosar a una de las partes, pero es muy condescendiente con la otra, y esa parte, por supuesto, termina la audiencia y lo recusa, ¿no? Entonces, cuando se ve el video, en realidad el árbitro nunca llegó a adelantar opinión. Básicamente lo que quería era saber más información, y como el abogado estaba con evasivas, entonces pregunta y pregunta, al extremo de faltarle el respeto. Entonces, parece que no está siendo imparcial, pero en la realidad no ha perdido la imparcialidad, lo que ha hecho es para faltar el respeto al abogado. Entonces, en ese caso se desestima la recusación, pero se le abre proceso por faltarle el respeto al abogado. Otro caso, un árbitro, por ejemplo, dicta un voto singular, está en desacuerdo con el voto en mayoría, un voto particular, pero en la fundamentación no solamente explica sus razones, sino ataca a los árbitros en mayoría. Los ataca como si fuera un tema personal, explica cosas, intimidades de las deliberaciones, cosas que no debe revelar el árbitro. Entonces, el árbitro puede no haber perdido imparcialidad o independencia porque está expresando su parecer sobre la controversia, pero está traspasando la línea de la lealtad, pues está siendo desleal con el proceso, está siendo desleal con los otros árbitros y está revelando cosas que no tiene que revelar, y además no es el medio para hacerlo. Pero lo que está en la práctica haciendo es escribiendo los argumentos que luego va a utilizar la parte perdedora para anular el laudo. Entonces, eso es indebido, ese es un comportamiento antiético y eso debe ser sancionado. Gracias. Bien, Enrique, gracias. La intervención, perdón. Después, perdón. La intervención que Enrique acaba de hacer amplía los términos en los que se había planteado el debate, ¿no es cierto? Porque era la recusación a partir de cuestiones éticas. Pero sin duda abre un punto de reflexión muy interesante donde cabrían también escuchar varias opiniones. Pero para no desviarme más de lo que estaba planteado, ahora le quiero preguntar entonces a nuestra siguiente panelista, que es la doctora Irma Rivera. ¿Cuál es la relación entre la recusación y una sanción del Código de Ética motivada por un mismo hecho? ¿Puede iniciarse una y no la otra? ¿Qué alcances posee el principio non bis in idem al respecto? Adelante, por favor. Doctor Albán, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Lo primero que les quiero agradecer es la invitación porque estoy encantada de volver a Lima. Yo cada vez que vuelvo a Lima me siento como en mi segundo hogar y especialmente viniendo a esta universidad. Creo que el tema que nos ha tocado a todos desarrollar es bien interesante y además es muy actual. Respondiendo a su pregunta, doctor, yo creo que hay que dar un paso atrás y entender un poco o revisar un poco más las figuras. La figura de la recusación como la posible sanción que se le impone al árbitro por haber incumplido una norma ética, tienen un mismo objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Proteger el trámite arbitral y hacer que el producto de ese trámite arbitral, que ustedes saben es el laudo, sea ejecutable, sea reconocido a través de un proceso de exequatur si es necesario, y posteriormente, si es atacado vía recurso de anulación, ese laudo sobreviva. Teniendo en cuenta que, filosóficamente hablando, la recusación como esa posible sanción derivada del incumplimiento de una norma ética tienen el mismo objetivo, ahora es importante entender que las figuras son distintas. Una cosa es la recusación y otra cosa diferente es una sanción derivada de una violación de un código de ética.
¿Cuándo esas dos figuras pueden tener relación? Cuando posiblemente los hechos que dan lugar a la recusación pueden estar vinculados con los hechos que dan lugar a la sanción que está estipulada en ese código de ética. La recusación como figura desde el punto de vista del trámite arbitral está encaminada a ser una especie de, a buscar que se sanee cualquier tipo de irregularidad que afectaría el laudo. En principio, cuando a un árbitro se le recusa, se le está cuestionando, entre otras, la imparcialidad o la independencia, o se fundamentan aquellas causales que, dependiendo del ordenamiento jurídico de cada país, existan como causales de recusación. En principio, las causales de recusación deberían ser taxativas. De otro lado, cuando estamos hablando de sanciones de tipo ético, estamos hablando de un estatuto ético al que el árbitro se adhiere cuando hace parte de un instituto o un operador arbitral. Y el árbitro sabe en qué momento él viola esas conductas éticas. Siguiendo con esta línea argumentativa, porque la pregunta se relaciona cuando una y otra se vinculan, les voy a poner un ejemplo para explicarles un poco más mi posición. Si existe en la legislación una obligación de deber de revelación o deber de información que debe cumplir el árbitro para efectos de poner en conocimiento de las partes algún tipo de relación o algún tipo de dependencia con las partes, y ese árbitro cumple parcialmente ese deber de revelación o incumple ese deber de revelación, en algunas legislaciones, es el caso de la legislación colombiana, ese incumplimiento genera automáticamente una causal de recusación. Entonces, si el árbitro no reveló lo que debió haber revelado y la parte está consciente de esa falta, lo que automáticamente va a hacer la parte es volver a esa falta de información una recusación. ¿Qué pasaría con el código de ética? Depende si dentro de las obligaciones de ese árbitro está la de, por ejemplo, cumplir desde el punto de vista ético con ese deber de revelación. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes y cruzan los hechos que fueron soporte de esa recusación con los hechos que posiblemente él debió haber revelado, el análisis que en su momento debería hacer la Corte Arbitral es si son los mismos y si podrían dar como consecuencia una sanción de tipo ético. ¿Qué pasa? No siempre que se presenta una recusación, la recusación prospera. El árbitro puede decir que no está de acuerdo con los fundamentos de la recusación y será el órgano encargado, en principio sus coárbitros o la Corte, dependiendo del instituto, quien tenga que tomar la decisión sobre si la recusación prospera. Entonces, desde mi punto de vista, no siempre que prospere una recusación, automáticamente se genera una sanción ética para el árbitro. Las filosofías y los objetivos de la recusación y de la sanción ética son distintos. La recusación, retirar al árbitro del proceso arbitral para que el proceso arbitral pueda continuar, se produzca un laudo y ese laudo exista la vida jurídica y todo el trabajo que se realizó no se pierde. La sanción ética es revisada la conducta del árbitro frente a las normas que lo regulan y a las normas a las que él se adhiere cuando es árbitro, si se da los presupuestos necesarios para que ese árbitro sea sancionado. Entonces, para cerrar mi respuesta, doctor, yo creo que pueden converger las figuras, depende de varios factores. ¿Qué está pactado o qué se establece como una sanción desde el punto de vista de la ética? ¿Qué se establece como causal de recusación? ¿Y cuál es el análisis que hace el órgano encargado de aplicar la sanción? Esa sería mi posición frente a la primera pregunta. La segunda pregunta que usted plantea es si se puede escoger una o la otra o si pueden ir al mismo tiempo. Nuevamente, dependerá de qué dice el Código de Ética, dependerá de cómo están reguladas las recusaciones, pero nada obstaría para que presentada una recusación, si la recusación prospera, una parte presente una solicitud de investigación para que revisen la conducta del árbitro exclusivamente frente a la causal, los hechos de la causal planteada y si esos hechos se configuran dentro de lo que podría ser el tipo que permite sancionar. Recuerden que cuando se habla de sanciones de tipo ético, estamos hablando de una norma que busca castigar una conducta que va en contra de las normas que yo acepté como árbitro respetar.
yo creo que sí se podrían ir, no tendría uno que escoger una o la otra. Una característica interesante es que en algunos centros de arbitraje, bajo su propio reglamento, ellos pueden iniciar investigaciones de oficio en contra de los árbitros o pueden pedir que, o esperan que la parte interesada solicite que la investigación se realice. Recuerden que cuando estamos hablando de una recusación, eso es un trámite eminentemente del procedimiento arbitral. El centro de arbitraje no tendría que intervenir en principio para recusar a un árbitro dentro de unos hechos que se están discutiendo entre las partes. Y finalmente, cuando hablamos del principio de non bis idem, si ese principio se ve afectado por la iniciación de un trámite de recusación y adicionalmente por una eventual sanción desde el punto de vista ético, yo los invitaría a que hiciéramos una revisión. Ese principio requiere que haya identidad de sujetos, identidad de hechos e identidad de causa. Si nosotros entendemos que la causa de un trámite de recusación es distinta de la causa que genera una sanción disciplinaria, yo creería que es discutible si que ese principio puede alegarse como un principio que está siendo violado porque se están iniciando procedimientos paralelos, o sea, un procedimiento de recusación con un procedimiento sancionatorio. Porque yo creo que la naturaleza jurídica de una figura y de la otra es claramente distinta, aunque tengan un objetivo al final que podría entenderse como común. Obviamente, yo creo que este principio debería ser mirado caso a caso, dependiendo de lo que está haciendo, de cuáles son los fundamentos de la recusación, cuáles son los fundamentos de la sanción disciplinaria y, por supuesto, cuáles son las normas que internamente o bajo reglamento sustentan cada una de las figuras. Muchas gracias. Gracias a la doctora Irma Rivera. Y solo me quedaría señalar de que no parece quedar mucho margen creativo, digamos, para las Cortes bajo un esquema que reposa en lo que está contemplado en la propia normatividad. Pero de repente estoy malinterpretando y va a haber oportunidad de que esto se pueda ampliar más adelante. El turno ahora del doctor Cristian, hemos tenido una modificación en nuestro programa y ahora me corresponde presentar más bien al doctor Gabriel Ayú de Panamá. Y las preguntas que le tendríamos que formular a él son la denuncia de una de las partes de una infracción ética hacia uno de los árbitros significa que existe un conflicto de intereses entre ambas. ¿Podría justificarse una recusación por este hecho? ¿Estaría el árbitro obligado a renunciar? Adelante, por favor, doctor Ayú. Muchas gracias. Buenas noches. Antes de contestar las preguntas, tengo que aprovechar esta oportunidad para darle las gracias al doctor César Guzmán Barrón Sobrevilla, como director del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de esta prestigiosa universidad, por haberme invitado a este congreso, y también saludar al moderador de esta mesa, el doctor Walter Albán, y a los integrantes que me acompañan en este bloque, el doctor Enrique Ferrando y la doctora Irma Rivera de Colombia. Antes de proceder, inclusive a contestar, necesito hacerle una breve introducción a ustedes, porque la pregunta de uno de los árbitros. En el Canal de Panamá, específicamente el sistema arbitral, habla de la escogencia de un árbitro, no de tres. El sistema arbitral en en el Canal de Panamá se diferencia del resto de la República porque está basado exclusivamente en la ley orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá. Pero antes de estar regulado en la ley, inclusive el arbitraje es parte del artículo 322 del título constitucional que habla del Canal de Panamá. O sea, el arbitraje es la última instancia administrativa por la cual se debe resolver los conflictos dentro del Canal de Panamá. Entonces, como el Canal de Panamá es una obra de ingeniería
que da servicio, porque Panamá es un país de servicio, parte de la misión, inclusive de la Autoridad del Canal de Panamá, es dar un servicio expedito. Entonces no puede quedar excluido la parte de resolver conflictos, en este caso, dentro de la Autoridad del Canal de Panamá. Entonces, se escoge un solo árbitro. ¿Quiénes escogen los árbitros? Las partes. Las partes. La Junta de Relaciones Laborales de la Autoridad del Canal de Panamá, en esa etapa o en la etapa inicial, lo único es que provee o controla y provee la lista de árbitros. Se manda una lista de 7 árbitros que salen por sorteo. De hecho, la Secretaría de Mediación y Arbitraje es la encargada dentro de la Junta de Relaciones Laborales de la Autoridad del Canal de Panamá la que hace ese ejercicio. No lo hace ninguno de los miembros. Y de ahí, entonces, las partes, que por lo general siempre va a ser un representante exclusivo de los trabajadores y la Autoridad del Canal de Panamá. Entonces se reúnen, escogen de ese listado, inclusive no están obligados a escoger uno de los 7. De hecho, por lo general, la mayor cantidad de veces, y estoy hablando de que se transfirió el Canal de Panamá a la jurisdicción panameña, han habido más de 400 arbitrajes, casi 500. Entonces, se ponen de acuerdo las partes, escogen. Entonces, por lo general, es en el segundo listado que mandan, o sea, los otros 7 nombres. Ha habido excepciones, que ha habido un tercer listado, y 2 veces ha ocurrido un cuarto listado. Pero por lo general siempre es en el segundo listado. Escogen las partes, ahí ya la Junta, más nadie se mete. Reciben, ellos se reúnen, lo único, inclusive la Junta de Relaciones Laborales lo que provee es el salón de audiencia, las facilidades para ayudar a resolver ese conflicto. Porque el arbitraje es uno de los mecanismos de solución de conflicto en el Canal de Panamá. Entonces, y uno de los mayores usuarios, inclusive, y creo que con esto puedo empezar a contestar, son los representantes exclusivos de los trabajadores, por lo general. Los que siempre invocan arbitraje son los representantes exclusivos de los trabajadores. Que yo sepa, jamás ha sido invocado un arbitraje por la administración. Y uno de los mayores usuarios son los prácticos del Canal de Panamá. De hecho, es una organización sindical millonaria, en base a sus cuotas. Todos los conflictos media es el dinero. Y no estoy hablando de dólares ni de cientos de dólares, estoy hablando de miles de dólares. Que ese árbitro tiene que resolver. O sea, es dinero, básicamente, más que situaciones laborales de tipo, como por ejemplo, una acción disciplinaria o una medida adversa, porque por lo general estos arbitrajes invocados siempre afectan las unidades negociadoras de trabajadores. En este caso estoy hablando de la unidad de los prácticos del Canal de Panamá, que son los mayores usuarios. De hecho, ellos prácticamente tienen el 85 al 90% de los casos de arbitraje, ellos han sido los mayores usuarios. Entonces, obviamente, para ser más específico en la primera pregunta realizada, las 2 partes son las que escogen. Entonces, una recusación de parte de una de ellas es prácticamente inusual. Hasta ahora no se ha dado. Sin embargo, hay 2 reglamentos, uno con referencia al arbitraje y para los árbitros, en el Canal de Panamá, uno desarrollado por la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, que es del año 2001, y otro que desarrolló la Junta de Relaciones Laborales de la Autoridad del Canal de Panamá el año anterior, o sea, el 2000. Entonces, ahí están los mecanismos, está todo definido para resolver incluso una recusación. Pero el hecho concreto es que si siempre van a ser 2 partes, nunca va a haber una tercera parte en conflicto.
Las dos partes son las que se reúnen y escogen al árbitro, todo se desarrolla con el árbitro, o sea, el árbitro ahí es soberano e independiente, es el árbitro con las dos partes, el representante exclusivo de los trabajadores y la autoridad del Canal de Panamá. Se encargan de resolver eso. Y los laudos arbitrales que emite él, una vez celebrada la audiencia, tiene 30 días para entregar dicho laudo. Ha habido excepciones donde se ha ido a 60 días, 2 casos una vez a 90 días, pero lo más importante, el árbitro ahí no tiene la potestad legal para él decidir de manera unilateral, necesita una prórroga, él tiene que consultar a las partes, está obligado a consultar a las partes. Por eso, aunque existe en teoría, bajo estas 2 reglamentaciones que les acabo de platicar, el hecho concreto es que no ha existido recusación de parte, o sea, por parte de las partes en conflicto. Gracias. Bien, gracias al doctor Gabriel Ayo. Quedan pendientes algunos puntos aquí, pero los vamos a retomar enseguida. Bueno, como habíamos anunciado entonces, tendríamos una segunda rueda de intervenciones y le doy la palabra en primer lugar a Enrique Ferrando. Adelante, por favor. Gracias. Unos breves comentarios sobre los temas que han sido tratados. Sobre el non bis in idem, yo estoy absolutamente de acuerdo que en realidad el proceso que persigue sancionar una infracción ética tiene un propósito diferente a la recusación. Están respondiendo a intereses diferentes y tienen consecuencias diferentes. Y por lo tanto, yo creo que un árbitro jamás puede alegar el non bis in idem para evitar que se le aplique una sanción ética si es que ya se declaró fundada una recusación. Y para verlo más claro, lo voy a poner en un ejemplo. Imaginen ustedes que un árbitro es descubierto recibiendo dinero de una de las partes. Es un acto de corrupción. Entonces lo recusan y obviamente se declara fundada la recusación. Luego imaginen que por ese acto de corrupción el centro que tiene en su registro ese árbitro decide sancionarlo. Y el árbitro dice, no, ya me recusaron, ya me declararon fundado, ya no me pueden sancionar. Entonces no me pueden retirar del registro. ¿Cómo que no lo van a poder retirar del registro? Por supuesto que sí. O sea, el centro, frente a un acto de corrupción, no puede seguir sosteniendo ese árbitro en su registro, entonces le abre un proceso y lo sanciona y lo retira del registro. Entonces ahí no hay ningún non bis in idem, son propósitos diferentes. Imagínense que un juez de la República recibe un dinero, lo mismo, entonces lo expulsan, deja de ser juez, pero luego le sigue un proceso penal y además va preso. Entonces no puede decir, no, como ya dejé de ser juez, ya me sancionaron, entonces ya no me pueden ahora meter preso. No, por supuesto que lo pueden meter preso, ha cometido un delito. Entonces creo que ahí no se aplica el non bis in idem, estoy de acuerdo con el punto. Luego, el tema de la revelación deficiente. La ley no establece nada al respecto, pero los reglamentos de los principales centros suelen indicar que cuando estamos frente a una revelación deficiente, el Consejo, la Corte, la que tenga competencia para resolver la recusación, puede utilizar como base la declaración deficiente, la revelación deficiente, para declarar fundada la recusación, aun cuando aquello que fue omitido por sí solo no hubiera sido causal de recusación si es que hubiera sido revelado. Eso en realidad debe ser una potestad del centro o de la Corte y no una necesidad, porque si nosotros creamos automáticamente la necesidad de que ante una declaración deficiente proceda la recusación, nos vamos a complicar la vida, porque muchas veces se producen deficiencias, omisiones involuntarias que son prácticamente sin importancia. Recuerden que nuestro mercado no es un mercado de arbitrajes extraños, donde un árbitro popular solamente tiene 2 o 3 casos al año, como puede ser pues, en países desarrollados. No, acá los árbitros más recurridos tienen 60, 70 procesos, ¿no? Se dedican a eso y son muy respetables. El deber de declaración en realidad en el Perú cada vez se vuelve más complejo, porque para un árbitro tener que explicar cuáles son los lazos que lo pueden relacionar a otros árbitros, que son los otros árbitros designados, a los abogados de las partes, sabiendo que es un mercado pequeño, no hay muchos estudios, no hay muchos abogados que están en el arbitraje y por lo tanto se repiten.
los lazos que pueden tener con las partes, con sus representantes, en fin, en los últimos 5 años es un tema bastante complejo. Puede ser que un árbitro haga pues, una declaración exhaustiva, sumamente extensa, y además ese árbitro pertenece a un estudio de abogados, entonces tiene que declarar todo aquello que también relaciona al estudio de abogados, y se le pasó un casito de hace 5 años, pero que no tenía mayor incidencia, pero se lo descubren, lo recusan, si fuera una necesidad retirar a ese árbitro, entonces estamos creando una regla demasiado estricta y absurda, en mi opinión. Hay un tema sobre la revelación, no sobre la revelación, sobre la frecuencia en el nombramiento que se ha vuelto muy popular como argumento de recusación. Ocurre que un árbitro es nombrado varias veces por los mismos abogados o por la misma parte y se va generando una frecuencia. Entonces llega un momento en que, por frecuencia, el árbitro es recusado. ¿Qué hay detrás de la frecuencia? Detrás de la frecuencia lo que hay es una presunción de falta de independencia, ¿no? Si uno es caserito de un estudio de abogados, siempre lo nombran, entonces ocurre que ese árbitro empieza a desarrollar una dependencia económica frente a ese estudio. O sea, si le resuelven contra, lo dejan de nombrar. Entonces siempre falla a favor. Te lo nombran 1 vez, 2 veces, 3 veces, 5, 8, 9. De pronto alguien descubre, la otra parte, que ya lo han nombrado 9 veces, 10 veces, 11 veces. Y a veces es muy honesto el árbitro declarando, me han nombrado 11 veces. En una ocasión vi una declaración donde una señora árbitro declaraba que lo habían nombrado 24 veces, ¿no? Y me han nombrado, pues he declarado. Sí, pero no se trata de que porque declaró ya pasó la prueba. Había que analizar el tema de la frecuencia, a ver si realmente era el árbitro preferido de ese estudio y si siempre laudaba a favor. Y ahí entramos en un terreno sumamente subjetivo. Termino en 1 minuto exactamente. Entramos en un terreno sumamente subjetivo porque nos ha tocado analizar situaciones en las cuales parece haber frecuencia, pero en realidad no la hay. 9 nombramientos, pero cuando uno analiza las circunstancias, el estudio que lo ha designado en los últimos años ha tenido 120 procesos. Ese árbitro en ese momento tiene 64 procesos. Y en realidad 9 en los últimos 5 años no representan nada y además su principal fuente de ingresos no son los arbitrajes. Entonces, construir sobre esos 9 un argumento de dependencia económica es bien difícil, ¿no? Entonces, 9 no dice nada. Y eso de decir en el Perú vamos a aplicar reglas en donde vamos a poner un número, más de 4, vas muerto. No, o sea, hay que analizar situación por situación. Nos tocó en una ocasión también que una persona había sido designada más de 10 veces, pero cuando se analizaron los 10 casos, resultaba que en 6 de ellos era el mismo contrato y lo que habían hecho las partes era repetir el mismo tribunal para evitar pronunciamientos contradictorios. Entonces, esos 6 valían como 1. Entonces, en realidad no había tanta frecuencia. Sin embargo, otras veces se aplican criterios de la IVA que son mucho más estrictos y se dice no, más de 2 o 3 en los últimos 3 años es frecuencia y fundada la recusación. Realmente pueden haber situaciones en las que se declara fundada la recusación, pero ese árbitro no estaba actuando mal. Entonces la recusación va, pero no ha violado una norma ética, es un criterio totalmente subjetivo. Entonces de esto quiero construir la regla de que no necesariamente porque una recusación es fundada, automáticamente se sigue que se ha violado una norma ética, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Enrique. El turno enseguida entonces para la doctora Irma Rivera. Muchas gracias. Yo solamente les quiero decir lo siguiente. Si ustedes tienen normas que regulan la recusación y tienen normas que constituyen los presupuestos necesarios para imponer una sanción desde el punto de vista ético, desde mi punto de vista lo importante es que unas y otras sean claras, porque lo que yo creo que le interesa a todos los que participan en el medio jurídico es tener claro bajo qué normas o bajo qué sombrero está y en dónde está. ¿Por qué hago esta salvedad? Un poco, doctor, contándole algo que pasa en mi país, simplemente como una anotación es, en arbitraje nacional, por ejemplo, en Colombia, el deber de información es absoluta y totalmente estricto. Es una cosa que si ustedes tienen la oportunidad de leer las normas de arbitraje nacional colombiano, hay que revelar cualquier tipo de relación, vínculo, relación laboral, todo lo que ustedes quieran, que hayan tenido las partes con los árbitros o con personas vinculadas durante los 2 años anteriores a que ese árbitro ha sido designado. Estoy hablando de arbitraje nacional. Si la norma es buena, si la norma es mala, esa es la regla del juego. ¿Qué ha implicado eso? Que las personas que estamos trabajando en temas de arbitraje tengamos que tener muchísimo cuidado al momento
de hacer una revelación y surtir un proceso que tiene componentes de tecnología interesantes, porque como habla, por ejemplo, la norma de personas que han estado vinculados, entonces en ocasiones cuando a uno lo nombran árbitro, tiene que, por ejemplo, les cuento, dispara unos mensajes a las personas que durante los 2 años anteriores a la designación estuvieron vinculados, por ejemplo, con la oficina donde yo trabajé. Eso no garantiza al 100% que todos van a contestar, eso no garantiza que, porque hay temas que uno no sabe, que alguien pudo haber trabajado y uno no estuvo vinculado de manera directa, pero al menos demostraría que yo hice mi mejor esfuerzo para hacer la verificación. Otra regla que se establece en un arbitraje colombiano es que para temas estatales hay un número máximo de tribunales de arbitraje. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la norma. Entonces yo creo que lo importante en algún momento es, uno se casa con unas normas jurídicas y lo importante es hacerlas respetar desde el punto de vista de la decisión de cuándo alguien puede ser recusado y cuándo alguien no lo puede ser. Y si vamos a las normas sancionatorias desde el punto de vista ético, un tema interesante es, y es una diferencia fundamental, ¿cuándo es posible recusar a un árbitro? Cuando está siendo árbitro, cuando estamos dentro de un proceso arbitral. ¿Cuándo es posible sancionar a un árbitro? No necesariamente cuando esté dentro de un trámite arbitral, sino cuando incumpla una de las normas que él aceptó cumplir dentro de los estatutos éticos del centro al que se acogió. Un ejemplo que usted ponía, doctor, es los árbitros no podemos empezar a comentar y a revelar cuáles son los procesos de decisión que se usaron para tomar una decisión en un proceso, es decir, para producir ese laudo. Y les pongo este ejemplo. Si yo llego y estoy en un ambiente como en el que estamos ahora, que en teoría es, no en teoría y en la práctica es eminentemente académico, y empiezo a contarles las deliberaciones del último tribunal en donde yo estuve sentada, en donde ganó Pedro, perdió Juan, ¿yo estaría violando el código de ética al que me acogí? Yo diría que es probable que sí. Para cerrar mi intervención, la anotación final es, lo importante es saber cuáles son las normas que aplica, cuándo aplican, y adicionalmente que las consecuencias de una y otra figura son diferentes, aunque al final el objetivo es el mismo, proteger el laudo, hacer que sea exigible, permitir que se ejecute, que sobreviva el recurso de anulación y que sea reconocido a nivel internacional si es necesario. Muchas gracias. Muchas gracias y ahora corresponde el turno en la segunda intervención al doctor Gabriel Ayú. Adelante. Gracias, doctor. Yo les hablé de la realidad que existe, pero ahora debo completar la parte teórica. Si se diera una recusación del árbitro por una de las partes dentro del Canal de Panamá, se recurre entonces a la Junta de Relaciones Laborales de la Autoridad del Canal de Panamá y ella, como instancia, debe resolver entonces esa recusación con todas las dirimencias que le establece los 2 reglamentos que ya le mencioné. Vuelvo y repito, es lo que la teoría dice. No ha ocurrido. El Canal de Panamá fue transferido hace más de 16 años. De hecho, vamos a 17 años, porque la fecha de cumpleaños es el 1 de enero. Entonces, de ahí, en estos casos de arbitraje en el Canal de Panamá, aparte de ser, de desarrollarse de manera expedita y con bastante celeridad en tiempo, porque la verdad se resuelve, pues se emite, el árbitro emite sus laudos, etc. Sin embargo, ha habido laudos que una de las partes lo ha apelado, pero la apelación se da en la Corte Suprema de Justicia, específicamente en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, y eso está regulado dentro de la ley orgánica de la misma Autoridad del Canal de Panamá. Así que, en ese sentido, lo que se llama propiamente una recusación de árbitros no se ha dado, porque es tan cerrado que ahí las partes mantienen contacto con el árbitro que escogieron y ahí empiezan a desarrollar, y el árbitro se tiene que desenvolver siempre con las 2 partes de manera simultánea, y eso está tipificado en los 2 reglamentos que mencioné. Gracias.
Bien, muchas gracias. Creo que hemos cumplido con lo que se había comprometido este panel. Sin duda se han dicho cosas muy interesantes, no siempre coincidentes, es verdad, pero también me parece que por lo menos en el medio local, algunas de ellas suenan un tanto heterodoxas. Y me parece que, por ejemplo, ¿no?, el distinguir entre la denuncia y la recusación es un buen punto planteado por Enrique, y que puede proceder una recusación sin que esto necesariamente transgreda una regla ética, también son aspectos que podremos compartir, pero debiéramos entonces también, me parece, revisar los reglamentos en las distintas instituciones que tienen o cobijan estos procesos arbitrales, porque habría que acercarlos más a una precisión de esta naturaleza, como parece existir en Colombia, donde la cosa está bastante mejor regulada y por tanto los márgenes no son necesariamente tan amplios. Ahora, sigue sin embargo, y creo que en eso estamos coincidiendo todos, siendo importante el rol de las cortes y los tribunales, porque allí donde no se tiene la precisión normativa de cómo actuar, bueno, es importante que estos precedentes queden claramente fijados. Y de hecho, la pregunta inicial para este panel tenía que ver con la recusación y las faltas éticas, pero que surgen en este caso en función de precisamente esta revelación deficiente, como lo has calificado tú, Enrique, ¿no? Y claro, en esos casos no se me ocurre que pueda haber, digamos, una recusación fundada si es que esta no se basa en los criterios de imparcialidad e independencia, es decir, si lo que se ha dejado de revelar estaría afectando eso. Y es allí donde creo que hay necesidad de que las Cortes precisen mucho mejor cuándo, precisamente además porque estamos de acuerdo en que no se puede pues alegar que cualquier tipo de falta de revelación ya supone necesariamente que ésta debe ser declarada fundada o que puede estar transgrediendo menos aún reglas éticas, ¿no? Bueno. Hay, por supuesto, mucho más que se podría seguir planteando, pero me parece que esto ya da un aporte muy interesante para todos los aquí presentes. Consulto con la organización. ¿Hay quienes pudieran querer hacer otras preguntas? Ya estamos, creo, en el plazo, ¿no? Estamos en el tiempo. Entonces, lamentablemente vamos a tener que cortar acá porque ya estaba programado y pido disculpas a... 5 minutos. 5 minutos, bueno. La autoridad acá del doctor César Guzmán Barrón es indiscutible, me perdonen. Pero, entonces, por favor, levanten la mano para que en 5 minutos podamos hacer esto de la manera más breve. Estas dos personas, adelante, por favor. Tres. Ya. El doctor Fernando, muchas gracias por la presentación. Ha hablado acerca de una recusación que se puede intentar interponer, aunque sea sin fundamento, para sembrar el camino hacia una regulación posterior. No he entendido muy bien el por qué le va a ayudar, ¿no?, lo que es sembrar ese camino, dado que en realidad los motivos por la recusación y los motivos por la anulación serían lo mismo, serían la falta de independencia y la falta de imparcialidad. Si no hay motivo de recusación, tampoco va a haber de anulación. Entonces, no sé por dónde va su duda acerca de si eso aportaba algo o no. Yo creo que ahí tenía una duda usted y quisiera que me explicara el contexto peruano. Es una... Sí. Ok. Por favor. Quisiera preguntarle al doctor Ayu, me quedó claro que en Panamá no hay recusación. Básicamente, son las dos partes que han quedado claro, por lo menos en el canal, correcto. Pero lo que no me quedó claro es si han tenido experiencia o ha ocurrido que han sancionado a alguien como consecuencia del incumplimiento del reglamento, aun cuando las partes estén conformes, contentas con la determinación que hayan hecho. Podría ocurrir, ha ocurrido, y en qué supuesto que haya sancionado al árbitro, aun cuando las partes no lo hayan recusado. Gracias. Correcto. Y vamos a la última pregunta. Sí. Mi pregunta para la mesa en general. Respecto
que hay causales de reputación y causales de infracciones a normas éticas. La legitimidad para la reputación es que nos paga. La infracción de las normas éticas, podríamos estar informados, a título personal, a un tribunal, cuando como presidente verifiqué la infracción del deber de confidencialidad de los árbitros, no tanto por las deliberaciones, sino por intercambio de pareceres y deficiencias que tenía el proceso, los cuales fueron aparentemente comunicados a la parte que aducía esas deficiencias, ipso facto, al día siguiente presentaron recursos subsanando esas deficiencias, lo cual a todas luces evidenció una infracción a este deber de confidencialidad. En ese supuesto, la pregunta es, ¿estaríamos legitimados los árbitros y en particular? Bueno, solamente los árbitros podríamos haber advertido la infracción, ya que las partes no tuvieron oportunidad de saberlo, ni podían haberlo sabido. ¿Estaríamos legitimados para denunciar esa infracción en contra de árbitros? Bien, rápidamente entonces, la última intervención de nuestros panelistas. Adelante, Enrique. Sí. Respondiendo a la primera pregunta. De hecho, a un abogado le puede ser útil plantear una recusación porque ya sembró en el expediente un cuestionamiento objetivo. Y puede ser un cuestionamiento que está referido a la declaración del árbitro, por ejemplo. Es decir, todavía el árbitro no ha tenido oportunidad de mostrar que va a actuar correctamente. Después, durante el proceso, el árbitro actúa correctamente, permite el derecho de defensa de las partes, dicta un laudo impecable, bien fundamentado. Es decir, no genera motivo para que a partir de las actuaciones arbitrales y del propio laudo se le pueda recusar, se le pueda, argumentar la anulación del laudo. No ha habido indefensión, no ha habido violación de las normas del debido proceso, pero hay una recusación. Entonces, esa recusación, ese argumento es el que luego se lleva a las Cortes, con la posibilidad de que las Cortes piensen diferente del Consejo que resolvió o de la Corte que resolvió la recusación inicialmente y discrepen del criterio que absolvió al árbitro en su momento y luego la Corte del Poder Judicial opine que sí, que debió prosperar la recusación. Es como una segunda instancia que revisa el criterio de la recusación y con eso se tumba el laudo. Y eso está permitido por la ley peruana, porque la ley peruana establece que aquel que interpone una recusación y la recusación no es amparada, pues puede guardar el argumento para usarlo contra el laudo, ¿no? Y solo comentando brevemente, sí, desde luego, o sea, el árbitro también tiene legitimidad para presentar la denuncia, no es parte. La denuncia la gatilla la parte, la gatilla el árbitro, la gatilla un tercero, o sea, cualquiera puede recurrir al centro o al consejo y denunciar una falta ética, pero luego su denuncia simplemente se tomará en cuenta como una denuncia testimonial. El denunciante no es parte. Luego el Consejo o la Corte sigue el proceso contra el árbitro y lo sanciona o no lo sanciona. Gracias, Enrique. El doctor Ayub. Gracias, doctor. Para contestar, existe la recusación, mas no se ha dado, porque no han recusado jamás a un árbitro. Las dos partes. Sin embargo, hay un mecanismo en teoría. Por ejemplo, las partes cuando se reúnen ya con el árbitro escogido, en ese momento, ellos sacan a relucir el artículo 15, que tiene 18 numerales, el artículo 15 del reglamento que aprobó la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá. Y también le sacan a relucir el artículo 18 que aprobó la Junta de Relaciones Laborales de la Autoridad del Canal de Panamá, pero más se refieren de arrancada o de inicio a esos 18 numerales. Es una lista que le preguntan directamente al árbitro, oye, ¿tú tienes algún parentesco? ¿Tu esposa? ¿O tu suegro? ¿O tu suegra? ¿O tu tío? Y así se van. O sea, es muy detallista, muy detallado y específico. Inclusive, el árbitro se tiene que cuidar que si en el transcurso, por ejemplo, viene a un congreso como este y de pronto se encuentra aquí, por ejemplo, un director o un miembro de la Junta Directiva del Canal, o en su defecto el administrador del Canal de Panamá, o un vicepresidente ejecutivo,
de la autoridad del Canal de Panamá y se decide tomar una foto, ya eso es una causal para una posible recusación. O sea, ellos están conscientes y hasta ahora no se ha dado eso. O sea, existe en la teoría, está establecido en los reglamentos. Así que ellos allí inclusive tienen la oportunidad de declararse impedidos. De hecho, estos 18 numerales se aplican para decretar una recusación, pero está definido en el artículo que habla de impedimentos. Sin embargo, el artículo que sigue dice, y serán causales de recusación todos los numerales, o sea, que están enmarcados dentro del artículo 15. Entonces, por eso hago énfasis, y el tiempo para emitir el laudo arbitral es corto. Y se los digo porque hay los puntos medulares del dinero, y se lo voy a mencionar un caso. En el 2012 ocurrió uno de estos laudos. ¿Y qué ocurrió? Cada trabajador, cada práctico del canal recibió aproximadamente entre $30,000 a $35,000 de más. Porque no sé por cuántos millones, inclusive se dio el laudo arbitral, se dio la audiencia y ya el árbitro entraba en la etapa de los 30 días para emitir el laudo. Sin embargo, las partes se reunieron. Y la administración del Canal de Panamá se sintió como, wow, perdimos, que esto mejor vamos a entrar, porque eso lo permite. Entonces, llegaron a un acuerdo de un menor monto, pero para efectos de estos prácticos, y hago contar, no todos los prácticos son miembros del sindicato. Es por trabajador. Gracias, doctor. Bueno, gracias, Gabriel. Y bueno, cerramos entonces con este acento colombiano con Irma Rivera. Adelante, por favor. Muchas gracias. Yo frente a las últimas preguntas solamente quiero hacer 2 comentarios. El primero, como todos sabemos, las normas que regulan el recurso extraordinario de anulación, pues van a ser las normas de donde ese recurso está siendo presentado. En principio, las normas del recurso extraordinario de anulación deben ser taxativas, o sea, las causales que pueden dar lugar a que un laudo desaparezca la vida jurídica total o parcialmente son taxativas. ¿Cuándo podría darse un escenario como el de la pregunta, de la primera pregunta? Creo que si la ley lo permite, y pues tendríamos que mirar país por país. En mi país, por ejemplo, las causales son taxativas. ¿Qué puede suceder en ocasiones? Que cuando esas causales salen del código y pasan a la vida real, en ocasiones, a través de decisiones judiciales, se interpretan las normas, que además lo pueden hacer los jueces, y posiblemente se les puede dar el desarrollo normativo que nos lleve a consagrar una causal que directamente no esté en la ley. Pero ya ese es un tema de la práctica del día a día y de las decisiones que se tomen. Y frente a la posibilidad de que un árbitro, entre comillas, denuncie a un coárbitro, nuevamente yo creo que la mayoría de los códigos de ética son para todos. Los códigos de ética establecen en qué momentos ciertas conductas van en contra de lo establecido en el código. Y en el ejemplo que el doctor presentaba, pues si los únicos que se están dando cuenta que un árbitro está violando el código de conducta son sus coárbitros, yo creo que sonaría muy razonable decir que están habilitados para poner en conocimiento del órgano de control y que regula el trámite arbitral esta situación. Nuevamente, no todas las sanciones éticas darían automáticamente generarían una causal de recusación. Eso dependerá de qué normas regulan una y otra figura. Muchísimas gracias. Bueno, con eso entonces damos por cerrado este panel. Les agradezco mucho a quienes han participado en él y a ustedes. Gracias.